Muchas gracias, Carlos. Gracias al doctor Merino por la invitación. ¿Se ve bien la diapositiva? Se ve perfecto, doctor. Ok, gracias. Bueno, sería presuntuoso de mi parte tratar de cubrir estas relaciones hídricas solo planta-ambiente en una clase corta de aproximadamente 30 minutos. Es un tema que necesitaríamos todo un semestre para cubrir los aspectos básicos. Sin embargo, lo que quiero es darles una abreboca de los temas que están relacionados a esto, algunas de las experiencias que hemos vivido, los experimentos que hemos desarrollado, principalmente en el cultivo de papa, donde formé y dirigí el equipo que trabajaba estos temas por 23 años y equipo al cual sigo integrado como asesor desde que salí hace 5 años de allí. Así que probablemente cada slide podría ser una clase, pero lo que quiero es darle un pantallazo de los temas que nos parecen importantes, las prioridades de investigación. Todo esto está documentado y si alguno tiene interés en los artículos nuestros, nos contactan y le hacemos llegar el PDF con mucho gusto. Vamos a ver. Muy bien. Voy a dividir la charla en varias partes. Primero, muy rápidamente, lo que creo que es el principal reto de la humanidad. Un par de slides sobre lo que dicen los expertos sobre el clima. Moví un tema que tenía sobre instrumentación y métodos para estudios en suelos, porque creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero si me alcanza podemos tocarlo al final. Me voy a centrar en temas sobre mejoras en la respuesta de cultivos bajo restricciones hídricas y métodos para optimizar calendarios de riego y luego vamos a ver un conversatorio con ustedes. Voy a cambiar mi pointer. Okay. Muy bien. El mayor reto que tenemos hoy es que para el año 2050 vamos a tener que producir 70% más alimento que lo que producimos ahora. Y esto se agrava porque estamos en condiciones variables de clima y debemos de producir esto sin destruir el ambiente. ¿En qué se traduce esto? La pregunta es, ¿cómo podemos alimentar de manera sostenible a los 9.800 millones de personas que se proyectan para el año 2050? Es decir, todos los que trabajamos y los que van a trabajar en la investigación agropecuaria deben tener este reto en mente, porque es para producir comida de manera sostenible que hacemos investigación. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las proyecciones de los expertos en clima? Esto es tomado del reporte de este año del IPCC y en el mejor de los casos se espera que tengamos un calentamiento de al menos 1.5 grados, tengamos precipitación variable y los cálculos de agua en el suelo es que por lo menos vamos a tener una desviación estándar negativa de los niveles de agua que tenemos en el suelo en el día de hoy. Y los países, digamos, de Iberoamérica van a ser muy afectados por estos cambios en el clima. Ahora, muy bien. Como tenemos que producir más comida, también vamos a demandar mucha más agua. De hecho, Ratan Lal en el 2013 nos decía que para poder alimentar esta cantidad de personas, vamos a requerir por lo menos 3 veces más
el agua que hoy necesitamos para producir alimento. Esto en condiciones de más calor, lo que significa que va a haber una mayor demanda atmosférica por agua, con sequías que van a ser más frecuentes, de mayor intensidad y más prolongadas, pero también con eventos extremos de extremo de precipitación, que crea también problemas de inundaciones, pérdida de suelo agrícola, etc. Entonces, este es el contexto, un contexto cambiante. Y me gusta cómo lo presenta este escritor francés, Teilhard de Chardin, donde dice: érase una vez todo parecía fijo y sólido. Ahora todo el universo ha comenzado a deslizarse bajo nuestros pies. Montañas, continentes, vida e incluso la materia misma. Para el reto para ustedes, jóvenes científicos, es que si quieren lograr avance, vuestra ciencia debe quitar la cubierta de la aparente estabilidad. Es decir, todos nuestros trabajos deben tener en cuenta la variabilidad climática y cómo producir en un mundo con tanta inestabilidad, sobre todo en clima. Ahora, para organizar el trabajo, me gusta usar esta gráfica, que es original de mis colegas Fritz Penning de Vries y Rudy Ravinge de Wageningen, al cual hemos hecho algunas modificaciones. Es importante el trabajo en el mejoramiento genético. Necesitamos generar germoplasma que se adapte a estas condiciones extremas, para el caso específico de la charla de hoy, en condiciones de sequía. Estos cultivos tienen características o traits que deben manifestarse en un ambiente dado. Por eso es que en los institutos de investigación, en las universidades, tenemos facilidades experimentales. Y allí siempre debemos tener un referente. Esta variedad o estas variedades, ¿cuánto producen si yo les doy todo el agua, todos los nutrientes que necesitan, y si controlo todas las malezas y todas las plagas y enfermedades? Esto me indica cuál es el rendimiento potencial que yo puedo tener en esas condiciones de dióxido de carbono, de radiación incidente y de temperatura. Una vez que yo tengo este referente, tenemos los factores de agua y nutrientes que son los limitantes para lograr un rendimiento. Y es nuestro trabajo decir, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que permitan, por ejemplo, manejar el agua, reduciendo el exceso que usamos hoy, para producir y aumentar ese rendimiento obtenible y así disminuir la brecha de rendimiento con el rendimiento potencial? Y evidentemente otros colegas trabajan en los que son medidas que aseguran el rendimiento, métodos de control de maleza, de plagas, de enfermedades. Pero hoy me voy a centrar un poco más en cómo respondemos a los problemas de limitaciones o estrés hídrico. Como les decía, tenía unos slides para ver suelo, pero eso el profesor Agustín Merino les puede dar después, que él es el especialista en estos temas. Muy bien. Si vamos a producir comida, tenemos que trabajar sin desperdiciar agua. En muchos de nuestros países, las condiciones son a secano, pero lo más probable es que vamos a tener que tener cierto tipo de riego estratégico. Así que lo que voy a hablar no solamente aplica para riego, sino también para el uso estratégico del agua cuando la producción es a secano. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar el desperdicio de agua? Nosotros, los últimos más de 20 años, trabajamos en temas de implementar riegos más eficientes. Y repito, todo esto, lo que voy a presentar está basado en cultivo de la papa, donde hemos trabajado estos temas.
cómo mejorar la respuesta de estos cultivos con restricciones hídricas, cómo optimizar calendarios de riego y de uso de agua suplementaria. Y al final, si tenemos tiempo, hablar algo de los trabajos que hemos hecho con sensores proximales y remotos de bajo costo para hacer agricultura de precisión. En primer lugar, hay que conocer el estatus hídrico del suelo. Yo digo, hay que escuchar al suelo. Y por eso hay que hacer mediciones. Si usted está en un centro donde tienen financiamiento, pues puede comprar sondas de neutrones, tensiómetros, o puede comprar reflectómetros en el dominio de la frecuencia, todo el tiempo, TDR, FDRs. Hoy se encuentran en Amazon unos sensores que te permiten monitorear la humedad del suelo. Eso es muy, muy importante. Ahora, el equipo nuestro en el CIP siempre trabajábamos para buscar algunas opciones de muy bajo costo, porque trabajábamos para países, digamos, en el África, en Asia y en América Latina. Entonces, aquí trabajamos muchos años comparando todos estos sensores y también el uso de inducción electromagnética con el EM38, que mide salinidad, pero se puede inferir humedad de suelos. Trabajamos tomando muestras de suelo, o sea, toma su tornillo muestreador, su auger, muestrea el perfil, digamos, superior, la zona radicular, y eso lo trae a un horno de microondas con un vaso de agua y en no más de 20 minutos tiene usted su estimación del estatus hídrico. Si tiene densidad aparente, puede tener humedad gravimétrica y volumétrica y tomar sus decisiones. Pero es muy, muy importante siempre tener una medición de cómo varía el estatus hídrico del suelo en el tiempo. Ahora, también, esto es algo que muchas veces soslayamos, pero siempre es importante trabajar en una calicata, todo el perfil de suelo y sobre todo buscar esas raíces profundas que hacen la diferencia cuando la planta está bajo estrés hídrico. Entonces es importante tener una buena caracterización. Muy bien. Riegos que maximicen la eficiencia. Dejé esa parte en inglés porque suena poético, ¿no es cierto? Pero es más cosecha por gota de agua. Y eso es lo que se busca. Siempre trabajamos con un control, regando a capacidad de campo. Y entre los riegos que más usamos era riego deficitario y el riego por desecamiento parcial de raíces o PRD. En este riego que trabajamos mucho en Sudamérica, en esta costa árida, también en el norte de China, sobre todo en las provincias de Gansu, Hebei y Inner Mongolia, también como el altiplano etíope, donde nos funcionó muy, muy bien. En este riego se prioriza irrigar parte del sistema radicular. Y este sistema radicular irrigado se encuentra en condiciones saturadas y manda una señal física a las células guardas diciendo, tengo suficiente agua. Abres, tomas y transpira, fotosintetiza. Pero la parte seca de la raíz manda una señal química de ácido abscísico, diciéndole a las estomas, cierren porque no tengo agua. Y eso crea una confusión en la planta que le permite dar ciertas características interesantes. Luego, en el siguiente ciclo de riego, se riega la otra parte de la raíz y se mantiene esto. Con esto tenemos varias ventajas que voy a citar en este y en el siguiente slide. Uno de ellos es que se reduce el índice de área foliar, por lo tanto, optimiza la eficiencia de uso de radiación. Hay una reducción de la hormona gaseosa, del etileno,
y hay un incremento de la hormona ácido abscísico y genera un estado de mayor verdosidad que le llamamos no funcional en los artículos que publicamos aquí, porque podemos utilizar esta verdosidad no funcional como un indicador de estrés hídrico también. Además, hay una proliferación de las raíces secundarias que aumenta la capacidad de la planta de absorber agua y nutrientes. Hay un efecto más que no lo puse aquí y es lo que llamamos la memoria corta del estrés hídrico. Con esa inducción o priming temprano al inicio de la tuberización en la papa, que hace que la planta se prepare para estrés hídrico posterior y genera los mecanismos, que no es momento de discutir, que le permiten a la planta comportarse mejor bajo condiciones de estrés hídrico. Ahora, este riego, en el caso de la papa, mostramos que tiene varias otras ventajas. Uno, que aumenta la eficiencia del agua. Si ustedes ven en la parte superior derecha que el riego a capacidad de campo y el riego del PRD con 50% del agua no tienen diferencias en rendimiento. Sin embargo, hay una diferencia en la eficiencia de uso de agua. Se puede ahorrar hasta un 50% del agua con este riego. En los ensayos que hicimos en China, también mostramos que aunque el riego por goteo era más eficiente, el tema de contaminación con plásticos, porque en China los sistemas de riego se instalan, riego por goteo cubierto por plástico para evitar evaporación, pero hay una tremenda contaminación. Hay otros efectos sobre el tamaño de tubérculos, también la materia seca, y en el caso de cítricos, sus colegas de Australia han mostrado que tienen más dulzor y son mejores los frutos. Aumenta la disponibilidad de nitrógeno y también aumenta la concentración de antioxidantes. Y esto pues es un trabajo que hicimos por muchos años en varios países con resultados muy interesantes. Otro tema que puede ser de interés para muchos de ustedes es lo que ya hablé de memoria del estrés. Existe una memoria del estrés que llamamos corta. Cuando hacemos una inducción o un priming temprano, que es un priming corto sin que afecte, digamos, la fisiología de la planta, pero solo para indicarle a la planta que se debe preparar porque va a haber un déficit hídrico. Y eso nos ha resultado muy bien en los rendimientos. Pero en otros ensayos como este que publicamos aquí, probamos si había una memoria larga de este estrés. Y lo que hicimos fue tomar semillas de las plantas que habían recibido esta inducción, este priming, y las que no, para ver cómo se comportaban en experimentos bajo estrés posterior. Y aquí podemos ver que las variables que probamos, digamos, la Desiree es una variable holandesa muy cultivada en Europa, que no es tolerante a estrés hídrico, y variables desarrolladas por el Centro Internacional de la Papa, liberadas en diferentes partes del mundo, con tolerancia a estrés, muestran que cuando una semilla viene de una planta que ha tenido ese priming, esa inducción, su reducción en el rendimiento es mucho menor que cuando es sometida a estrés que cuando se siembra con riego, digamos, a capacidad de campo. Lo que indica que la memoria de estrés funciona en ciertas variedades y en ciertos cultivos. De hecho, en la zona de domesticación de la papa en los Andes, en Perú, en Bolivia, cuando hay una nueva variedad, los agricultores la aclimatan, entre comillas, ¿verdad? Que no es nada más que esta memoria larga del estrés para que ellas se adapten a las condiciones extremas. Lo otro que quiero mencionar aquí en esta clase, digamos, un sobrevuelo de muchas cosas, es que
uno de los indicadores para esta respuesta de estrés es la discriminación isotópica del carbono 13, como lo podemos ver en esta diapositiva. Tomamos, para que tengan una idea, en el Banco de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa se tienen 5.000 variedades de papas comestibles y unas 12.000 de parientes silvestres. Entonces el trabajo de hacer fenotipiado o genotipiado de estas plantas es muy engorroso. Así que lo que trabajábamos era buscar mecanismos para hacer selección temprana de materiales que son tolerantes a sequía. Y aquí, por ejemplo, en el eje de la Y tenemos el índice de tolerancia a sequía. Tenemos que la variedad Sarnaf es muy tolerante, mientras que la variedad de Ciré es muy poco tolerante. En el panel de arriba tengo discriminación isotópica de carbono 13 en hoja y en la parte de abajo del tubérculo. En este trabajo, publicado en el 2015, mostramos que la discriminación isotópica en hoja es una excelente herramienta para ver si un ecotipo o una variedad va a tener una tolerancia o no al estrés hídrico. Entonces lo comenzamos a usar como un indicador de tolerancia en la selección de estas variedades y en los nuevos clones que se estaban generando. Muy bien, ahora, para todo esto hay que trabajar con la parte ecofisiológica, y aquí voy a mostrar algunos resultados, mediciones de fotosíntesis y de conductancia estomática. Y, digamos, en esta ecuación vemos que para que haya fotosíntesis tiene que haber transpiración. La tasa de transpiración va a depender de la demanda del ambiente, que es el déficit de presión de vapor, y la resistencia al flujo del agua desde el suelo hasta la atmósfera, que está dominada por dos tipos de resistencia. La resistencia en el estómago, que es cuando las condiciones están difíciles, la planta cierra el estómago y la resistencia es máxima, entonces no hay flujo, no hay transpiración. Cuando el suelo está saturado o tiene buena agua, entonces las estomas se abren y hay transpiración. Además de eso hay otra resistencia que es de la capa límite, que no tenemos tiempo de hablar de ella. Pero también en esta filmina mostramos que las plantas bajo estrés también tienen una verdosidad interesante y hemos utilizado cosas muy sencillas como el medidor de SPAT, y con eso hemos desarrollado indicadores con instrumentos de muy bajo costo para ver dónde hay estrés. Ahora, ¿cómo trabajamos la parte ecofisiológica? Comenzamos trabajando con un equipo de la Universidad de las Islas Baleares, con los doctores Hipólito Medrano y después con Jaume Flexas, con quien tuvimos una de las estudiantes de mi equipo, hizo el doctorado ahí con ellos. Y basamos esto en la concepción que ellos hicieron para BIT por allá por el año 2002, donde ellos relacionan que la conductancia estomática tiene efectos sobre la fotosíntesis y que hay una serie de desregulación o downregulation de la fotosíntesis en diferentes mecanismos a medida que se disminuye la conductancia estomática, es decir, a medida que aumenta la resistencia al flujo del agua. Y nosotros comenzamos a trabajar cómo podíamos relacionar la conductancia estomática con el rendimiento para luego buscar formas de medir esto de muy bajo costo. Si usted tiene los fondos, bueno, se compra uno de estos equipos, medidor de fotosíntesis, un Lightcore 6400, lo llamábamos el perrito porque tenía cabeza y tenía patas. Teníamos dos para hacer estas mediciones,
pero es un equipo que cuesta más de $60,000 y a veces no todos tenemos eso. Así que al final de la charla voy a mostrar algunos otros desarrollos que pueden ser usados cuando uno no tiene esta capacidad o no se puede aliar con instituciones que sí lo tengan. Muy bien, nosotros no solamente trabajamos con fotosíntesis, sino que desarrollamos un índice para medir la tasa de recuperación de la fotosíntesis. Es decir, en un momento dado, qué porcentaje está de la fotosíntesis máxima que puede obtener ese cultivo en esas condiciones. Y vemos la misma forma de la curva, ¿cierto? A altas conductancias estomáticas, hay una alta proporción de fotosíntesis con respecto a la máxima. Y ahí establecimos umbrales para decir, ok, si nosotros queremos trabajar en capacidad de campo, tenemos que trabajar de 0.2 moles de agua por metro cuadrado segundo. Y establecimos un nivel de 15 moles, 0.15 moles de agua por metro cuadrado segundo para el cultivo, donde no teníamos un efecto negativo sobre la planta. Y también trabajábamos con niveles de 0.5 como estrés fuerte. Es decir, cuando usted tiene conductancias estomáticas, conductancia estomática bajo significa que las estomas están cerradas. Pero a medida que usted aumenta la cantidad de agua que tiene, abre las estomas, hay una alta conductancia estomática y una mayor capacidad de fotosíntesis, es cuando usted tiene las estomas abiertas. Probamos esto con diferentes tipos de riego, principalmente los más comunes, riego en surco y riegos por goteo. Muy bien, con eso establecimos los diferentes experimentos. Trabajamos, digamos, usted puede usar que llegue a 70% de la fotosíntesis máxima como un indicador para decir en este momento voy a regar. O puede decir cuando llego a 0.2 moles de agua por metro cuadrado por segundo, debo regar. Y luego el límite que establecimos para ahorrar agua de 0.15 y luego el de 0.05 como estrés severo. Aquí les muestro, es un artículo que publicó una de nuestras estudiantes recientemente, ver cómo se va perdiendo la fotosíntesis con respecto a la capacidad máxima hasta que uno riega y hay un repunte. Esto es riego por goteo y obviamente que en riego por surco, cuando hay una saturación del suelo, hay menos riego, pero se usa más agua y es evidente, digamos, este salto, esta recuperación. Esta recuperación implica que no hay daño mecánico en la planta, mientras que acá se recupera mucho menos cuando riegas. Hemos mostrado que con ese 0.15 no tenemos reducción significativa en el rendimiento. Y aquí hay otros medidores, otros estimadores, aparte de este porcentaje máximo de asimilación, donde vemos que esto es el día antes del riego y luego cómo se recupera en riego por goteo y en riego por surco. En el caso de la fotosíntesis. Pero si vemos en el caso de la eficiencia del fotosistema 2 para hacer fotosíntesis, vemos que después del día antes de riego, donde hay diferencias significativas, en el riego por goteo no encontramos diferencia entre el que está regado a capacidad de campo y el que lo hemos irrigado con una conductancia estomática de 0.15. Y algo parecido en el riego por surco. Ahora, si miramos la eficiencia cuántica del fotosistema 2, también vemos que no hay diferencia entre este riego de 0.15 milímetros de agua, moles de agua por metro cuadrado segundo. Ok, entonces, y no tuvimos diferencia en el riego. Ahora, la pregunta es, si no tenemos estos equipos, ¿qué podemos hacer? Muy bien, trabajamos mucho con el tema de termografía. Comenzamos con estos termómetros infrarrojos que se popularizaron
durante la pandemia, ¿verdad? Para medirnos la temperatura en la frente. Bueno, esos mismos los usamos para medir termografía. Y lo que sucede es lo siguiente. Usted tiene que a lo largo del día, en la mañana temprano, el déficit de presión de vapor es tan bajo que la estoma está abierta. Más o menos a las 10 de la mañana comienza a cerrarse hasta que llega casi al cenit y tiene usted un cierre estomático. Hay un momento abrupto donde hay un cierre de estomas y aquí en esta flecha vemos cómo la conductancia estomática en este momento y a este nivel de radiación tiene una reducción. Ahora, ¿qué sucede cuando cierra las estomas? Se para la transpiración, que también es el mecanismo de enfriamiento. Entonces hay un cambio en la temperatura y ese cambio se ve se expresa más en las plantas que están sometidas a estrés hídrico. Por lo tanto, se convierte en un indicador muy interesante. Y como la temperatura es muy variable, lo que se hace es que se crea un índice de tolerancia, índice de estrés a la sequía, y se mide la temperatura en el dosel. Nosotros usábamos un foam en agua, que esa era la temperatura en húmedo. La temperatura en seco es la temperatura ambiente más 13 grados, eso se acepta en la literatura, y con eso construye ese índice. Como les digo, comenzamos con esos termómetros baratos, luego cámaras termales y luego cámaras termales montadas en drones. Okay. ¿Qué es lo que hicimos? Okay. Todo eso que les hablé de la parte ecofisiológica, buscamos un correlato entre la conductancia estomática y este índice de estrés hídrico. Es decir, cuando usted llega a 0.4, ya puede regar. No se pase de 0.6 en el caso de papa, porque va a tener daño permanente. Y con eso, con ese 0.4, es decir, 0.15 conductancia estomática, puede tener rendimientos interesantes utilizando una herramienta sencilla como el Crop Water Stress Index. Esto lo montamos en los drones para hacer mediciones de diferentes, para hacer selección de tolerancia, de clones tolerantes. Este es un ensayo en el África con muchos clones de camote. Y luego generamos un modelo de simulación utilizando la sumatoria de la diferencia térmica. Y este modelo, con los datos en el dron, usted puede estimar el índice de estrés en el tiempo y tener una predicción del rendimiento de diferentes cultivares o variedades sometidos a estrés. Ya para finalizar, porque se me acabaron los 30 minutos, el futuro es más que la parte térmica, un sensor que es mucho más preciso, que es el sensor de la fluorescencia de la clorofila. Hildo Loaiza, un físico, hizo su doctorado en esto con el profesor Moya de la École Polytechnique, el creador del método de medición de fluorescencia pasiva, fluorescencia inducida por el sol, donde mostramos que es muy sensible al estrés hídrico. Aún solo con la humedad del ambiente hay un cambio en el índice de fluorescencia. Bueno, vamos a dejarlo allí porque no me queda tiempo para hablar de las otras cosas. Así que gracias por su atención.